Año nuevo, entrevista nueva, temas nuevos, bueno, quién sabe qué tan nuevos, que no puede cambiar la vida, ni la política, ni el periodismo, ni la comunicación, ni las percepciones de la noche a la mañana, simplemente porque ya estamos en el 2023. Porque Pero cambió un dígito. quién mejor que el director del Observa MX Media, que no sé si quiere decir Observatorio Mexicano de Medios o algo así, pero es Observa MX Media, don Luis Martínez, a quien saludo y felicito por el inicio del año. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Muchas gracias, Jesús Manuel. Excelente año también para ti. Auguro que siempre estemos. Lo que más deseo actualmente es que la pasemos bien. Que la pasemos. Ya la parte, ya el resto, la fortuna, ya esa la da. Si uno la pasa bien, la fortuna llega. Entonces, un abrazo y un excelente año para ti, para toda tu audiencia. Igualmente, igualmente, Luis. Año difícil, año non, los años nones son años de dones, año clave para la política presidencial, para consolidar el éxito de la 4T, año importante, clave para la definición de la precandidatura de quien pueda suceder a López Obrador. Es un año bien interesante, ¿no? Un año de pronóstico reservado, yo le diría, ¿eh? Así le pondrías Yo el le título pondría un del año de pronóstico. 2023, año de pronóstico reservado, dice Luis Martínez. Creo que, creo que poder decir algo ya está escrito, hay quienes suponen que ya está escrita la candidatura de Claudia Sheinbaum. Creo que hay muchos escenarios que están mostrando esto, pero algo podría pasar. Y bueno, también en Puebla, que también está, todo cambió. Pero creo que también lo que va a pasar en la oposición, que también ellos lo tienen más de pronóstico reservado. Yo ahorita no tengo la más remota idea, ni podría aventurarme a augurar quién va a poder enfrentar a la máquina cuatroteísta del lado de la oposición, a quién le alcanza para dar algo de batalla. Entonces, sí, yo creo que va a ser un año de pronóstico reservado y que no creo que haya gurús que se atrevan a adelantar cosas claras, ¿no? A ver, en términos generales, ¿es previsible que Claudia Sheinbaum lleva la delantera en este momento? Pues parece que sí, yo lo vería en dos escenarios, ¿no? Más allá de las encuestas, que bueno, las encuestas son mágicas y entran al mejor postor, pero creo que es cierto que hay un alineamiento de todas las voluntades para que Claudia Sheinbaum encabece la candidatura del partido en el gobierno, y por supuesto porque además todo apunta a que tiene las, la benevolencia y la bendición del mismo presidente, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos que tendría que enfrentar Claudia en este año? ¿Cuáles serían, a tu juicio, los problemas a resolver? El descontento de Ricardo Monreal, la posibilidad de negociar con Marcelo Ebrard el gobierno de la Ciudad de México, la consolidación del grupo de Adán Augusto como el jefe de la estructura política y quizás su repetición como secretario de Gobernación. De entrada, creo que 2023 puede significar el mayor reto que tiene que ver con la fractura o la cohesión del movimiento. Creo que lo que se juega el movimiento y particularmente la candidatura de Sheinbaum tiene que ver con la cohesión del movimiento. Si la candidatura de Claudio Sheinbaum empieza ya a tomar un cauce en donde ya no haya posibilidades de que cambie, ¿no? Creo que eh, podría haber fracturas incluso con Ebrard y el grupo de Ebrard, con, por supuesto, Adán Augusto y, por supuesto, el ruideral que haría, digamos, Monreal, que él va a hacer un gran ruido y él va a ser incisivo sobre todo en sacar los demonios que tiene Morena, porque
Eso es cierto. Al interior de Morena se han construido muchos demonios, muchos problemas éticos a los que se ha enfrentado las mismas bases de Morena y en los que estoy seguro que gente como Monreal e incluso el mismo Ebrard van a poner a flor de piel para detonar algo que podría generar fricciones entre Morena, que bueno, es muy fácil, ¿no? Que se peleen entre ellos. Ujú. Es muy fácil que se peleen en ellos, pero eso traería como consecuencia que la 4T que conocemos no sería la 4T que gobernaría del 25 en adelante. Totalmente de acuerdo. Es algo que yo he sostenido. A ver, con Obrador se va a terminar el concepto de 4T que nosotros teníamos. El obradorismo era la única ancla ética que sostenía a lo que hoy entendemos por 4T sobre no robar, no mentir, no traicionar y todas estas partes, pero digamos, la base ética del movimiento de regeneración nacional estaba sostenida en el obradorismo. A partir del 25, pase lo que pase, con Andrés Manuel solo como un referente moral, simbólico, pero al que ya no hay que rendir tributo porque ya no es necesario externarlo. Es decir, muchos gobernadores, pues todas estas personas que llegaron de otros partidos utilizaron al obradorismo como un símbolo, incluso mediático, ¿no? Era un gran símbolo. Yo soy obradorista. Y entonces se lavaban la cara diciendo que eran obradoristas. Y yo persigo Obrador y pues con la imagen pulcra, ¿no? En términos generales que ha manejado el obradorismo, en términos de este liderazgo moral de yo sé hacer las cosas bien, los demás las hacen mal, pues entonces hay un símbolo ético, pero que está en el poder. Entonces ya el cuadro de Andrés Manuel ya no será necesario ponerlo en las oficinas de nadie, y podrá llegar Claudia, podrá llegar Ebrard, ¿no? Adán Augusto quizá, podrían llegar, pero ellos ya no van a ser ese símbolo, o sea, ya no es el presidente símbolo, como el que era el del PRI de los 40, 50, ¿no? Ya no es el presidente símbolo, ¿no? Ya va a ser una corriente diferente. Entonces, creo definitivamente que con Obrador se va a terminar el concepto de esta 4T, de esta transformación. Quizá le alcance todavía un medio año que va a estar ahí abrazando. Probablemente Claudia Sheinbaum todavía lo mantenga un poco cerca, pero yo creo que con Obrador se acaba el cuatroteísmo. Si no fuera Claudia Sheinbaum, si en el último tercio del año sucedieran cosas que afectaran la personalidad, la fama pública de Claudia Sheinbaum, como en el béisbol que al presidente le gusta mucho, hasta que no cae el último out, el juego no se acaba. Si cayera algo, si hubiera un jonrón del enemigo, Unas si botellitas de coñac. unas botellitas de coñac, si esto sucediera y no fuera Claudia Sheinbaum, el candidato sería Marcelo Ebrard. No veo otro, no le veo a Adán que le alcance. Esto sí me garantizaría un giro del movimiento de la 4T, quizá más radical, quizá más a cubrir los intereses de los hasta ahora adversarios que tiene López Obrador enfrente. Totalmente de acuerdo. Sheinbaum por símbolo, por cercanía, digamos, al grupo y sobre todo por la presencia que puede tener en todavía esta base social. Yo lo veo como mediáticamente han explotado mucho la imagen de ella repartiendo volantes, ¿no? Ella, en este concepto que se le llama brigadeando, ¿no? Han explotado mucho la imagen de Claudia Sheinbaum brigadeando, porque se ha buscado conectarla con la base social de lo que impulsó al obradorismo, ¿no? Que la base social que impulsó el obradorismo hoy está alejada del gobierno porque en el entorno del obradorismo pues ya está toda la vieja aristocracia política, ¿no? Priista. Pero creo que ahí es donde la quieren conectar. Éticamente creo que Claudia Sheinbaum mantendría mucho más cercanas ciertas políticas públicas de Andrés Manuel. Eso me parece que sí, sí se mantendría
digamos, las políticas públicas sociales, sobre todo de Andrés Manuel. Creo que eso pasaría con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, creo que también ella se alejaría de muchos elementos simbólicos de la 4T. Por eso reitero que la 4 desaparecería. Y por supuesto, con Ebrard se erradicaría totalmente. Con Ebrard no me queda duda de que se volvería, no sé, un gobierno de centro izquierda derecha, no sé, un gobierno muy como que podría abrazar todas las causas, sobre todo de las personas enojadas incluso con el obradorismo. Claro, claro. Oye, si esto lo trasladamos al escenario aldeano, a nuestra Puebla, encontrarías algunas similitudes, porque el nuevo gobierno, el gobernador sustituto, empezó a ser criticado por los fundadores de Morena. Hubo conferencias de prensa, hubo declaraciones, hubo insinuaciones de que no lo sienten suyo. Sin embargo, y por ahí salió alguna columna que decía que la principal tarea que tenía Sergio Salomón, que no Salmón, como le pusieron en algún boletín de prensa del gobierno del estado, bueno, pues es nuevo, ¿no? No se saben todavía los nombres bien. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la misión que tenía era unir al barbosismo, cuando a mí me da la impresión que lo que tiene como misión realmente es unir a los poblanos, sean o no barbosistas. Pero esto sería, digamos, en pequeño, a nivel experimento Puebla, este tránsito entre dejar de ser, no quiero decir la parte radical, pero la parte de esencia de la 4T, si es que Barbosa lo fue, con esta nueva forma de gobernar dentro de un escenario que ante todo sería no volver ni al PAN ni al PRI. La nueva clase política mezclada. Mira, yo ahí tengo algunos asegúnes. Primero, yo estoy claro que si tiene una meta el nuevo gobernador, no es la de unir o mantener pegado al barbosismo, porque a mí me queda claro que el nuevo gobernador es salomonista y lo que se va a dedicar durante los próximos 2 años es crear el salomonismo. No veo, El no veo, salomonismo, no el cespedismo. bueno, cespedismo, no sé, Es que Salomón no es un apellido, Salomón es un nombre, se llama es un Sergio nombre, cierto, sí, Salomón. un cespedismo, tienes La, razón, sí. la, la que es Salomón es Olivia Salomón. Olivia Salomón, tienes mucha razón. No, es el cespedismo, por Céspedes supuesto. sería el Es Céspedes cespedecismo. Peregrino es su apellido, tienes mucha sería razón. cespedecismo o cespedismo, o cómo se diría. Pues yo creo que pues Los, es que en estos tiempos de necesitamos los ismos, consejos de un académico de la lengua. yo creo que habrá que, Cespedecismo, no, no sé si es correcto. bueno, pues, mira, yo te diría que él va a buscar su propio ismo, definitivamente, porque lo ha demostrado. Independientemente de filias partidistas, pues ha transitado a todas las filias partidistas posibles para alcanzar. Pues ha ido del extremo del PRI al extremo del PAN y pasando por Morena, ¿no? Entonces, me queda claro que su única bandera política es él. Y creo Duele que en más estos el dos, pellejo que la camiseta, diría el clásico. exactamente, yo creo que en estos 2 años él va a construir ese pellejo y particularmente va a construir su candidatura al Senado y va a construir la posibilidad de él ser el que nombre su sucesor. Yo creo que hacia allá va a caminar él. Sí veo un ensayo, como bien lo señalas, de esta transición entre Barbosa, que por supuesto yo no podría estar de acuerdo en que él representa las bases cuatroteístas. Creo que él construyó su forma, su propio entendimiento de lo que es la cuarta transformación. Eh, y creo que esta transición, sobre todo Sergio Salomón Céspedes Peregrina, creo que sí puede representar un poco el tipo de gobierno que podríamos esperar con Marcelo Ebrard. Escuchar a todos y decirles a todos lo que quieren oír. Una forma muy salomónica Pero de esto gobernar. sería regresar al antiguo régimen. A ver, en el antiguo régimen,
las formas de gobierno tomaban en cuenta la fuerza de los grupos. Max Weber hizo un análisis muy profundo en el científico y el político sobre estos asuntos de cómo funcionaba el sistema político mexicano. Las cuotas de poder estaban en relación directa con los grupos de poder. Para gobernar México debías tener el apoyo de los grupos de poder. Y esta premisa se ha repetido en todos los estados de la República a lo largo del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, las cuotas de poder, los grupos Claro. de poder. Este escenario volvería con el cespedecismo o el cespedismo o como se le quiera llamar, con Ebrard y con Ricardo Monreal, no con Adán, no con Claudia Sheinbaum. Habría esa posibilidad de compensar para generar un gobierno sin filias, sin fobias, sin rencores, sin resentimientos, que es lo que muchos mexicanos estaríamos esperando en términos generales, o nos invitaría verdaderamente a la rebelión, porque hay 30 millones de personas que votaron por López Obrador y que si no encuentran una salida a sus inquietudes, tienen más fuerza que los que puedan llevar al nuevo gobierno. Yo lo observaba de una manera crítica quizá en la marcha que organizó o se organizó o le organizaron o todo junto en favor de la 4T encabezada por el gobernador poblano fallecido. En sus funerales no estuvo ni el 1% de las personas que fueron a la marcha. Ese dato es clave, ese dato justamente lo comentaba cuando seguía yo la transmisión de las exequias, particularmente esa etapa de la transmisión donde pues viene todas las personas que están haciendo, que hacen guardia al féretro, justo en ese momento yo decía, ¿y dónde están los miles de 80 personas mil, que o los marcharon? 60, o los 100, o lo que tú quieras. Porque a mí una cosa que me llamó la atención es que sí, digamos, llegó el presidente, Claudia Sheinbaum, llegaron, digamos, la plana mayor a ofrecer sus respetos, hicieron guardia. Después llegó la plana mayor del gobierno del estado, la familia y demás, 3, 4 planas mayores y después entraron los cocineros de Casaguayo. Llegaron, bueno, también los presidentes municipales, algunos presidentes 10 municipales, presidentes municipales, 10. y de allí ya entraron cocineros, camarógrafos, los que andaban por el rumbo, pues. A mí me sorprendió ver eso, que solo estaba el rumbo, es decir, no llegaron el resto de las dependencias, no llegaron, pues yo no esperaría manifestaciones de la sociedad civil fuertes, porque finalmente era un espacio abierto, ¿no? Supone que cualquier persona que podía llegar allí lo haría, incluso podría decir, no tengo el dato, no, digamos, no tengo preciso el dato, pero yo creo que llegó más gente o sea, puede sonar rudo que yo me ponga a comparar popularidades a partir de quién llega al féretro, pero el morenavellismo llegó un montón de gente. Entonces, creo que no se ve ese apoyo popular que se generó en la marcha al barbosismo, porque además mediáticamente construyeron esta idea de que no era un apoyo al obradorismo, sino también era un reconocimiento al barbosismo, Por supuesto, mantas, todo por esto, supuesto, por supuesto. pero no se dieron por un caso, ¿no? Entonces, creo que allí es uno de los primeros símbolos de cómo pues se construyó simbólicamente una popularidad. ¿Cómo se construye una popularidad mediáticamente, simbólicamente? Pues no hay mejor forma que verlo que cuando uno está pues, con los pies por delante, ¿no? Claro. La Sí, huella que deja en las personas, se decía, por ahí hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, algún político del Imperio Romano, decía que los entierros, los funerales, las honras fúnebres se hacen para los vivos, no para los muertos. totalmente,
Totalmente. Y mira, yo he sido muy respetuoso, y seré, ¿no? Muy respetuoso con el duelo, con el respeto, con la admiración Claro. incluso de amigas, amigos cercanos que tenían hacia el gobernador. Me pareció de muy mal gusto que existieran voces que aplaudieran cualquier, Sí, no, este, digo, no es agradable que se muera alguien, y menos un gobernador, y menos el gobernador que no, que llegó con muchas dificultades por el fraude electoral que hubo, por la repetición de las elecciones, todo este claro, de Marta Erika, qué sé yo. O sea, no es agradable, no, no, para nadie es nos agradable mancha, nos marca. y además en un contexto histórico de Puebla que nos mantiene en este mar revuelto todo el tiempo, ¿no? Sí. Podemos tener una paz política, ¿no? Ni tener claro, esto que decía de, si a nivel federal yo podría decir que no hay, que es de pronóstico reservado, en 2023 hay una total, o sea, hay un signo de interrogación en todo 2023. O sea, en este momento no sabemos cuál es el futuro político de Puebla, ni con el partido en el poder, ni con los partidos de oposición. Es decir, no tenemos en este momento una línea que podríamos decir, la tendencia va para allá. A pesar de que hay grupos que ya están diciendo, alzando la mano, unos que se están sintiendo, pues, que están recibiendo el testamento, ¿no? A pesar de que hay otros que dicen, ya creo que podemos hablar, y a pesar de que hay columnistas que sugieren escenarios, Hay un testamento del finado gobernador. pues yo creo que no hay de él, pero yo creo que hay varios que están diciendo, yo soy el heredero. Es decir, no creo que haya un empuje, sino hay un jale. Hay alguien que está diciendo, yo puedo recibir el testamento, yo puedo recibir el poder, yo esto, ¿no? Cada quien a su molido, porque además, otra cosa es que, pues es otra vez agarrar el símbolo del poder, ¿no? Eh, el barbosismo creó símbolo. Y estos grupos al interior de Morena que hoy reclaman o hacen reclamos velados a Sergio Salomón, a Céspedes, creo que tiene que ver no porque ellos asuman que Sergio Salomón, que de por sí, sí, bueno, pues no, estaba muy claro que Céspedes es de muchos partidos, pero estos son los mismas personas que cuando él fue presidente del Congreso no se acordaban que te tomaba fotos con Marta Erika. Es decir, estos grupos hoy que se sienten con riesgo o desplazados del poder, hoy se acuerdan que Céspedes no es 4T, ¿no? De repente No ya se es acordaron. 4T, pero estuvo dirigiendo el Congreso del Estado y ejecutando todas Con las la bandera, iniciativas de ley exactamente. que mandó el gobernador en vida, defendiendo los colores y los postulados de Morena. Pero una vez que se convierte en el gobernador sustituto, no representa para algunos la 4T. Exactamente. Esto es un radicalismo, esta es la forma de operar de los morenos, de los fundadores de Morena, el absolutismo, o sea, tiene que ser de los míos para que haya la gobernabilidad que yo necesito, Pues porque es que, de 120 millones de mexicanos, 33 o 30 los que hayan sido votaron por López Obrador, pero los demás o no votaron, o no les interesó, o votaron en contra. mira, es que ahí nos tendríamos que meter. Recordemos que la elección intermedia, la de los diputados federales, la capital, la zona conurbada, que era Morena, 3 años antes, la perdió Morena y la ganó el PAN. Claro, de hecho, exacto, de hecho, Barbosa perdió la capital. O sea, él llegó a la Morena, gobernación. porque él no Ah, fue bueno, candidato. Morena. Diría Marín, yo no perdí, yo no fui candidato. Morena llegó a la, Morena Morena, no era candidato. Barbosa y Morena llegaron a la gubernatura perdiendo la capital, que ese fue un tema que además de repente olvidaron en 2000, el año pasado, no, en 2021, cuando se plantearon que Puebla había sido perdido exclusivamente por el mal gobierno de Claudia Rivera, la capital, ¿no? Es decir, pero la capital ya se había perdido en A mí me parece 2019. muy cuestionable decir que fue un bueno o mal gobierno. Me parece Exactamente, más y bien que que eso fue habría que buscar quién salía beneficiado con que Claudia
no se reeligiera. Y esto queda muy a la vista de todos. Exactamente. Es decir, en 2021 se asumió y se manejó mediáticamente la narrativa que un mal gobierno, consecuencia, una derrota en las elecciones. Esta narrativa se manejó primero desde el gobierno del estado y desde los actores cercanos al barbosismo, los mismos actores que reconocían en Sergio Salomón al líder del Congreso, los mismos que reconocieron que todos los diputados que llegaron del barbosismo llegaron allí por un buen trabajo, pero que se perdía la capital por un, según ellos, mal trabajo realizado. Sin embargo, en 2018, en 2019, en las elecciones extraordinarias, Puebla había perdido, o sea, en la Puebla capital ya había perdido el barbosismo. Es decir, no hay un dato nuevo. Y además la tendencia es que Puebla no ha dejado a la derecha, ¿no? O sea, Puebla no ha abandonado a la derecha, Puebla se ha mantenido y probablemente la tendencia siga para 2024, por lo menos no veo, digo, si Eduardo Rivera se mantiene en un escenario de reelección, pues puede ganar sin problema, ¿no? Porque además no hay un candidato competitivo a la capital en este momento. Pero esto es, todas estas voces que cuatroteístas que se plantean incluso bases, porque también esa es otra cosa, las y los puros de Morena. Hay las y los puros de Morena barbosistas y las y los puros de Morena no barbosistas. Que eso también fue un tema interesante, es decir, hay grupos, no sé, por ejemplo, el grupo político del exdiputado Gabriel Biestro, el dirigente de Morena, él, me queda claro, Gabriel Biestro fue un fundador de Morena, fue presidente de Morena en los tiempos de la fundación de Morena desde 2015 para acá y fue parte sustancial de las bases de Morena. Sin embargo, él entró al grupo barbosista, se constituyó como barbosista y guardó mucho silencio sobre, por ejemplo, candidaturas como la de Sergio Salomón Céspedes, como en su momento, bueno, diversos personajes. Es decir, él guarda silencio sobre varias candidaturas que son cuestionables, digamos, de acuerdo a a las bases de Morena, pero empieza a alzar la voz cuando otras candidaturas u otros personajes empiezan a tomar relevancia. Incluso los grupos relacionados a Biestro hoy son los primeros que están señalando y acusando a Sergio Salomón de ser un impostor. Ahí empezamos. Es decir, no es toda la base morena, O sea, sino esto sería el sector que impulsaría la versión periodística de que la misión que tiene Sergio Salomón Céspedes es unir al barbosismo, sí, claro, pero lo puede unir en su contra. sí, sí, claro, también puede pasar. Es que al interior del barbosismo también había muchos grupos. Es que es como algo, un fenómeno como lo que pasó con cuando muere Moreno Valle. O sea, Moreno Valle era el núcleo central de todo un movimiento político. Se muere y todos se quedan huérfanos y no saben qué hacer. Barbosa era el núcleo central de este grupo en el poder y tras su muerte todo el mundo que ya tenía conflictos entre ellos va a amplificar estos conflictos. Hay un llamado, me queda claro que hay un llamado al interior del barbosismo, de los grupos más fuertes, incluyendo el de Sergio Salomón, la Coordinadora de Comunicación, Verónica Vélez, Julio Huerta, es decir, todos estos grupos, ¿no? La Secretaria de Economía, todos ellos, digamos, creo que han hecho una especie como de una tregua y han mantenido una tregua primero porque saben que si se pelean y si se separan se van todos. Entonces creo que ahí hay una tregua y Que lo yo que creo que seguí, sí va a haber cambios, ¿eh? o sea, vean una tregua, pero es una tregua sostenida con alambres. Yo creo que esta tregua está sostenida con alambres y 2023 va a ser el punto de empezar a recortar todo eso. ¿Por qué? Porque antes una mala cara, ¿no? Es como dos niños chiquitos, uno se pelea con el otro, uno se acusa con la mamá mete paz, o el papá mete en paz y se acabó. Pero si no está esta figura ante quien quejarse, los dos van a hacer lo que quieran y se van a pegar hasta con las sillas. Entonces yo creo que ante una mala cara de parte de uno de ellos, que ya no va a estar
la figura del barbosismo para meter Para, un, para dar el manotazo en la mesa, ¿no? para dar el manotazo en la mesa, ¿quién va a dar el manotazo en la mesa? Entonces, como ya está esto, basta con que se miren feo en un evento para que algo truene. Y porque además, pues a Morena eso le encanta, ¿no? Mirar, o sea, se miran feo y se pelean. Está bien. Cambio de pichada. Reporteros Sin Fronteras alertan sobre cifra de periodistas asesinados en 2022 y la califican como el más alto de los últimos 4 años. En total, 1,668 informadores han muerto en las últimas 2 décadas, dice la organización. Entre otros datos, según las últimas cifras proporcionadas por Reporteros Sin Fronteras, 58 periodistas fueron asesinados el año pasado, 2022, lo que supone un aumento de 13.7% con respecto al año anterior, que se saldó con 51 víctimas. Irak y Siria son los países más mortíferos para los periodistas, será porque están en guerra, representan un 17.9 y un 16.17% de todas las muertes totales, con 299 y 279 respectivamente. A la lista de los 3 primeros puestos se suma México, con 125 periodistas asesinados. Le sigue Filipinas con 107, Pakistán con 93, Afganistán con 81, Somalia 78, la India 58, Brasil 42, Yemen 40, Colombia 31, Cisjordania y Gaza 29, Honduras 26, Rusia 25, Bangladesh con 24. ¿Qué piensas de este asunto de la inseguridad de los periodistas? ¿Qué piensas del atentado contra Ciro Gómez Leiva? ¿Qué piensas del enfoque que le dio el presidente al atentado, condenándolo al inicio de la mañanera del día siguiente del atentado, pero a los 40 minutos empezó a pegarle nuevamente a Ciro y a todos los que lo acompañan en esta línea editorial informativa contraria a los intereses de la 4T? Mira, yo creo que quizá porque es el más cercano a mis intereses, pero este es quizá el mayor problema en el que se ha metido el obradorismo, y particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su falta de cautela. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues de entrada, la muerte de tantos periodistas en el país, de años, ¿no? De décadas, eh, es consecuencia de un sistema muy complicado, ¿no? En donde la violencia, la inseguridad y todo esto generó escenarios muy complicados para quienes ejercen el periodismo, particularmente porque la mayoría de estos periodistas asesinados en México son periodistas de comunidades en donde el crimen organizado se asocia incluso con el poder y en donde se genera un daño muy fuerte hacia estos periodistas. Es decir, no son periodistas del Estado en otras latitudes. Es decir, el Estado no mata a los periodistas, son grupos violentos, grupos de crimen organizado que con la total, eh, digamos que sin que el Estado pueda hacer algo, incluso en algunos casos con total complicidad de gobiernos municipales y estatales, ¿no? Dan estos escenarios de violencia hacia los periodistas que además están precarizados, viven en escenarios muy complicados, ¿no? Sí, no Y todos tienen camioneta blindada. exactamente, ¿no? Exacto. De hecho, sí, o sea, el grueso de los periodistas muertos, o sea, un periodista muerto que lo asesina, o sea, veamos los últimos casos, Sí, pues hay que leer cómo los han matado, la al que mayoría de iba los con su casos de ellos, hijo a la salida de su casa, a la señora que lo atacaron con calibres de 9 pero milímetros, la balearon, al otro o sea, todos cada caso te revela el origen quizá del por qué tenían una defensa, tenían un guarura, no, andaban solos. andaban solos, incluso ellos tratándose de ganar la vida, ¿no? Y bueno, en contraste con un personaje
que pues es baleado en su camioneta blindada y obtiene todo esto. Pero ojo aquí con el problema simbólico más fuerte en el que se mete el obradorismo. Yo les digo, yo apenas uso un ejemplo, ¿no? Imagínate, Jesús Manuel, que todo el tiempo un personaje, un señor, todo el tiempo está diciendo que su esposa es no sé qué, que su esposa es no sé cuándo, que su esposa es traidora, que su esposa hace mal las cosas, que todo el tiempo, y todo el tiempo en conferencias de prensa, en reuniones con sus amigos, en todo el tiempo está diciendo, Sí. mi esposa hace mal las cosas. Y un día amanece muerta. Y un día amanece muerta o un día la balacean. El primer sospechoso, por supuesto que va a ser el Estado. Oye, pero es que yo no jalé el gatillo. No, pero sí estás generando estos discursos de odio que además permean en otra cosa que hemos hablado con periodistas, que hablan en el interés que tienen las personas en defender a los periodistas. El caso del periodista baleado, este caso, tiene que ver con una figura mediática muy fuerte que generó noticieros y parón en todos los noticieros Estás de este país. hablando del periodista más escuchado o visto de los medios de comunicación en México. Y permite que sea la noticia central de todos los periódicos, noticieros y demás de radio, y sea conversación en columnas y genere un impacto y pegue en la Cámara de Diputados y haya pronunciamientos y demás. Pero no genera ese mismo eco la persona, el periodista que muere en Veracruz a orilla de carretera. Nada, nada. No hay una ¿Qué? mención. O sea, esto tiene una finalidad diferente. Realmente querían matarlo. No sabían que tenía una camioneta blindada. Lo usaron esto, el atentado, para sembrar un clima adverso a Claudio Sheinbaum y a López Obrador. Claro, pero ojo con esto. Lo triste de esto, más allá de analizar estos temas que por supuesto se saltan, estas dudas saltan evidentes, sino que nos hace que como gremio tenemos que estar del lado de estas personas. Es decir, como gremio tenemos que decir, oye, es que no está bien, en ningún país pueden estar baleando un periodista, ¿no? Y entonces como gremio de repente tenemos que ponernos del lado de gente como Carlos Lórez de Mola, como este señor. ¿Por qué? Porque hay una narrativa del Estado de decir todos los periodistas son chayoteros. Estos periodistas son chayoteros. Y entonces esta persecución constante, estas narrativas de descalificación, hacen que la misma gente no le importe. Yo creo que ese es otro tema. Y hay, por allí Reuters sacó una encuesta ¿Bien? y también un periódico peruano, porque este asunto se comparte en toda Latinoamérica. Si un periodista es asesinado en un país, no es algo que genere un nivel de indignación tan fuerte en la sociedad. Incluso se hablaba, y eso es normal, y no cuido mucho mis palabras al decirlo. En estos momentos, gracias al triunfo del feminismo, de los movimientos feministas de años, ¿no? Que es, creo que considero el movimiento social más genuino y más exitoso de las últimas décadas. Gracias a ese fenómeno, un asesinato de una mujer, una desaparición de una mujer, Toma tiene un mayor dimensiones, sí, impacto por mediático suerte, y por suerte. genera una indignación social mucho más fuerte que la muerte de un periodista. Claro, eso, insisto, es consecuencia de una lucha social, ¿no? Y que se han puesto en la mesa, gracias a esta lucha social, se han puesto en la mesa estos temas. Pero es decir, la indignación social que se puede tener sobre la muerte de un periodista, incluso se puede ver. Una vez después de todo este alboroto mediático por el atentado, bueno, está atentado, no lo mataron, ¿no? Pues tampoco es que la gente lo recuerde como lo recuerdan más los medios que la gente, como el atentado contra Lili Telles, ¿no? Es decir, porque no hay una afinidad también. A ver, los periodistas, esos periodistas no generaron una afinidad con la gente, porque es un personaje que camina en una camioneta blindada. No puedo yo empatizar con una persona que balean en una camioneta blindada. Empatizo con mi vecino que lo asaltaron a la vuelta de la casa, que bajándose del camión lo asaltaron. Es decir, y estos fulanos que pues vienen, que tienen
privilegios, ¿no? Tan grandes, pues no se puede empatizar con esto. Entonces, creo que este fenómeno de violencia está alimentado por el Estado. El Estado no dispara las balas, pero el Estado está generando que a las personas no les interese la muerte de un periodista. Y eso sí es muy grave. Pero en el caso de Ciro Gómez Leiva, a la sociedad sí le interesó, sobre todo a la sociedad de la Ciudad de México. Y en más de la mitad de los municipios o las alcaldías, como se les llame ahora, de la Ciudad de México, los votos no fueron favorables a Claudia Sheinbaum. O sea, le pegaron a un nicho de opinión pública que no controlan los morenistas. ¿Te das cuenta Bueno, de eso? como el de Paco Stanley, ¿no? Pero el de Paco Stanley fue por otras razones. Fue por tráfico de drogas, fue por narcomenudeo. En el caso de Ciro, no. No hay Pero ese agravante. no hablo del caso, hablo del impacto mediático y la indignación social. Ajá. Es decir, hay una Sí, pero indignación, a Paco Stanley lo matan porque no pagó al dealer o lo que sea. A Ciro Gómez Leiva lo intentaron matar por sus ideas, por lo que dice. Es muy diferente. pero la cobertura mediática Sí, es la similar, cobertura mediática quizá fue mayor la de Paco Stanley, porque además hay pero un llamado a la justicia. sí, sí. Y cuando se descubre por qué lo mataron, entonces ya se callaron todos. Porque Ajá, la todos, mayoría no. de los conductores y de los artistas y demás de Televisa, pues el que les vendía era él. Entonces, pero el caso de Ciro, no. Ahora, aquí entendamos que Ciro, como tal, es un personaje público muy fuerte. O sea, más allá de que es periodista o no, es un personaje de la tele. Quiero, quiero hablarlo así, entenderlo como personaje de la tele. Si es periodista, si era reportero, si daba los deportes, o si daba el clima, o si, no sé, actuaba en una telenovela, para el términos de su impacto era un personaje de la tele. Por eso es su impacto. Porque era un personaje de la tele, más allá de ser un periodista. Dijo el presidente después ya de varios días que a los únicos que había beneficiado el atentado era al propio Ciro, que lo había hecho más popular, y a la televisora o a los medios en donde trabaja, porque subieron el rating. ¿Qué piensas No, de es esa que, postura del pues presidente? otra vez hablo con el mismo ejemplo del señor, ¿no? O sea, pues es que a mi esposa le pegaron porque y ella es la única beneficiada de que le hayan pegado, es decir, alimento, a mí me sigue pareciendo un ¿Esto error, sería revictimizar a Ciro? claro, y nos mantenemos otra vez en la lógica de denostar, o sea, claro que con dos dedos de frente uno puede entender que la opinión pública está construida por muchos periodistas que al amparo del poder, en total alianza con el poder, construyen narrativas específicas y esto ha pasado todo el tiempo, toda la vida. Y por supuesto que hay que denunciarle ahora que desde el poder se dice sí, pero mira, pasaba esto, estos eran los contratos. A mí me parecía bien importante cuando reveló Andrés Manuel todos los contratos que se tenía con ellos. Hasta ahí me parecía importante decir, bueno, ellos tienen su narrativa, pero miren, les pagábamos 2 millones, 10 millones, 5 millones, 30 millones, 20 millones, 50 millones, datos. Pero cuando ya se cae en esto de todo el tiempo son chayoteros, todo el tiempo hacen esto, ellos son beneficiados del poder, son las voces de los de siempre, son las voces del régimen, son los adversarios, son las voces de los adversarios, seguimos alimentando el mismo discurso eh, de violencia del Estado a partir de generar una mala imagen del periodista. O sea, todo el tiempo se trata de generar una mala imagen del periodista. ¿Por qué? Porque en esta lógica, si él tiene mala imagen y me dice algo, voy a nulificarlo. ¿No? Que eso es, no importa lo que diga porque pues, no se peina bien. No importa lo que diga porque siempre dice mentira. Oye, pero pues si hay investigaciones que hablan de esto, del otro, entonces creo que seguimos en este símbolo de un ataque constante a la prensa que va a poner siempre como el principal sospechoso al Estado mexicano.
Que yo, sinceramente, si te pones a analizar así con cuidado, si el Estado mexicano hubiera producido la orden o la decisión, la operación para atentar contra la vida de Ciro Gómez Leiva, yo descartaría al Estado mexicano No, inmediatamente. totalmente, no. Pero, Mira, pero alguien que sí puede hacerlo es alguien que tiene poder. Y si volvemos al tema inicial de los grupos de poder, a esta compensación de los grupos de poder, hay grupos que están fuera y quieren estar dentro. Tampoco le mira, veo el estilo del narcotráfico, como lo hicieron contra, ¿cómo se llama? El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, claro, donde hubo o sea, una operación con logística profesional. En este caso, quizá la intención no haya sido asesinarlo, que pareciera que sí lo querían asesinar, pero sembrarle al presidente un problemón que por lo claro. visto no supo enfrentar y eso lo deja muy mal parado. Y ojo, si se atreven a esto, ¿a qué se atreverán en ¿Quién 2023 de sigue? cara al 2024? ¿Quién sigue? Exactamente. Mira, si nos vamos por esta línea de que esto fue generado y de meditar y fue hecho para generar un boquete en la imagen del Estado actual, de la Federación, ¿qué sigue en 2023? O sea, ¿de qué se van a atrever? ¿A qué más se van a atrever? Y eso también da miedo. Claro, 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 claro. Qué Pues interesante. ¿Qué pronosticas que pase para finales de año? ¿De qué estaremos hablando? ¿Cuál será el tema central? finales de 2023, bueno, yo creo que ya se va a tener claros los personajes que van a estar compitiendo y por supuesto que ya van a estar los jalones, los coscorrones, los codazos a todo lo que dan y y creo que se va a venir un escenario que también con todo este tema digital, con todo este tema creo que hoy las elecciones y los momentos previos a las elecciones van a estar infestados de toda esta desinformación, de Nos toda esta espera un basura. año de desinformaciones, ¿verdad? Viene un año de desinformación muy fuerte, particularmente una vez que los personajes ya estén definidos, porque ahorita le están tirando a todo, ¿no? Y algunos están cautos, pero cuando ya haya un objetivo, en estados, en municipios, en federación, cuando ya haya los objetivos puestos, la conversación mediática y digital va a estar tremenda, Tremendo. durísima. ¿Considerarías que a lo largo de estos 12 meses que faltan va a presentarse un debilitamiento de la figura presidencial, del Claro, claro, liderazgo presidencial? claro, como es, digamos, natural y porque además, pues ya vienen los tiempos naturales del presidencialismo, pues, ¿no? Ya va a empezar a haber también un bajón mediático presidencial por la llegada de quien llegue, ¿no? Bueno, perdón, de la llegada de quien le pueda suceder. La atención ya va a cobrar, ya va a cobrar mayor atención los participantes por encima de la figura presidencial y porque los fregadazos van a estar con todo, ¿no? Y en este escenario de polarización creada entre los que quieren pegarle y abrirle boquetes al obradorismo, presidencialismo, y los que quieren defender la ultranza, que ya vimos que no se dejan y que además pues son igual de abyectos que los que atacan, pues vamos a entrar en un escenario en donde va a pasar lo que últimamente le ha pasado a muchas personas, que antes de que lleguen las elecciones van a estar hasta el copete de, de golpes de un lado y del otro. Qué fuerte. Bueno, todo eso nos permitirá buscarte más veces para conocer tus opiniones sobre lo que está pasando desde la óptica del Observatorio Mexicano de Medios, Observa MX Media. Y pues te agradezco mucho la primera participación del 2023, Luis Martínez. Muchas gracias, Jesús Manuel. Como siempre es un gusto charlar contigo, participar y pues vamos a estar aquí porque además sí, 2023 venimos a estar observando muchos medios y vamos a estar trabajando muy puntualmente en el asunto de la desinformación.
Sí. Ojalá y la próxima vez que nos veamos no sea solamente vía Zoom, sino sea en torno de un vaso de mezcal. Creo que será más constructivo. Hombre, yo puestísimo. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy amable. Feliz año. Manuel, un gusto. Ya, gracias. Adiós. Agradezco la presencia, como siempre que la solicitamos, a la doctora Rocío Baños Lara de la UPAEP ay, se me fue Una nueva esperanza. Una Nueva Esperanza, de la Fundación Trabajan Juntos, tienen estudios comunes y demás. Y gracias a ellos es que podemos contar con la doctora Rocío Baños Lara. Este, siempre que te buscamos es para cuando están las cosas urgentes de comentarios de COVID y de todo eso. Y tiene rato que no nos metemos en los temas, porque de pronto como que nos confiamos ya de que las cosas están funcionando, que ya no hay ninguna necesidad de andar con el cubrebocas, ya la pandemia se terminó. Por ahí leí una declaración de un virólogo alemán, Christian Drosten, del Hospital de Charité, y dice que el virus tiene pocas opciones de generar una ola de contagios en el verano, a no ser que mute nuevamente. En términos generales, el virólogo dice que se acabó la pandemia y el COVID ahora es endémico. Todo esto trae como consecuencia eliminar las restricciones. China fue de los países en donde se presentaron severas decisiones y el número de casos aumentó de forma alarmante tras la retirada de restricciones. El virólogo dice que el resultado decisivo de las campañas de vacunación en Alemania y en Europa y el gran error en China ha sido que la población, en particular la de los mayores, no ha sido concienciada a favor de la vacunación. No sé si será cierto esto o no, pero China reabrió sus puertas y las fantasmas del 2020 reaparecen ante la mirada de la comunidad pues internacional. Hay datos alarmantes, se mencionan contagios tremendos, hasta de 5 millones de personas en un fin de semana, y que ahora con motivo de el Año Nuevo, todas estas fiestas de que la gente se reúne en las plazas públicas, puede aumentar el asunto de los contagios. España ya tomó decisiones de cerrar sus ingresos a gente que venga de China directamente y lo someten a un análisis de estos antígenos, el hisopo este que le mete en la nariz que dé negativo, y la cartilla o la muestra de que tienen todas las vacunas. Aún así, hay una especie de contradicción en el escenario, doctora Baños Lara. Por un lado nos dicen que ya se acabó la pandemia, que difícilmente volveremos a sufrir lo que pasamos, y por otro lado nos dicen que está empezando la sexta ola en México. Estuve con un médico que trabaja en una dependencia pública estatal y me decía, oiga, usted siempre trae pues cubrebocas. Le digo, sí, procuro tenerlo siempre. Me dice, no se lo quite. No están saliendo los datos que debíamos dar. Hay muchos contagios y las cosas se pueden poner feas de nuevo. Quizá no tanto como hace 2 años, pero lo más recomendable es seguir tomando las precauciones de siempre. Pero la contradicción, ¿se acabó la pandemia? Es una duda muy fuerte, doctora Baños Lara. Feliz año, antes que nada. Feliz año. Feliz año nuevo. Pues los especialistas dicen que hay que consensar cuando tengamos que decir que la pandemia se acabó. Hace mucho tiempo, quizás desde el primer medio año después de que inició la pandemia, se dijo que el virus ya era endémico. Eso ya lo sabemos. Desde hace más de 2 años ya sabemos que el virus es endémico. Esto quiere decir que está entre nosotros, que está afectando a la población humana y algunas especies animales, y que va a seguir entre nosotros por un buen rato, hasta que posiblemente con la vacunación podamos tener un control. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Solamente el 60% de la población mundial
tiene completos los esquemas de vacunación. Y en México no andamos tan lejos. Entonces, que pongamos fin a la pandemia es cosa de que todos digamos, bueno, sí, ya se acabó la pandemia y ya vamos a tener olas estacionales de coronavirus, de SARS-CoV-2, de infección con SARS-CoV-2. Al igual que tenemos de influenza, al igual que tenemos de metaneumovirus y al igual que tenemos de RSV. Entonces, quizás es cuestión nada más como de ponernos todos de acuerdo y decir, sí, la pandemia, el estado emergente dramático de la pandemia ya no existe, pero vamos a seguir teniendo olas de infecciones como las hemos venido teniendo, como las hemos, sí, venido, como han venido ocurriendo desde verano e invierno, desde el 2021. A ver, las variaciones que hay ahora. Unos amigos míos se fueron a una boda a Mérida Ujú. y se estuvieron ahí un fin de semana, la boda, lo que tú quieras, ahí la convivencia. Regresaron y dieron positivo, los dos. Y pues contagiaron a su familia. Llegando aquí, contagiaron a su familia. Y les dijeron, es que ustedes trajeron, ¿cómo me dijeron que se llama el perro? Algo de ¿Del perro. infierno? El perro del infierno, algo así. Ajá. Ujú. Dijo, ¿y eso qué es? No, pues es un tipo de COVID, de coronavirus, de lo que ya le ponen nombres, no sé quién los bautiza, quién se los pone. Esto hablaría de que en México estamos produciendo ya una cepa propia, por llamarle de alguna manera. No, bueno, en realidad es muy difícil saber de dónde salen las variantes. Estas son variantes. Son pequeños cambios en el genoma que presentan los virus, pero sigue siendo el mismo SARS-CoV-2. Entonces, estas variantes son difíciles, es difícil distinguir exactamente dónde surgieron. Si recordamos al principio de la pandemia decíamos la variante de la India, la variante de Sudáfrica, la variante de Inglaterra. Después se decidió poner nombres de las letras griegas para no estigmatizar a una población en donde se había descrito por vez primera la variante. Entonces, es difícil saber exactamente de dónde vino una variante y por eso se les atribuyen ahora letras que después ya no les gustaron las letras a la población en general y se les atribuyen estos nombres pues como más pegajosos para la población. Pero creo que lo que hay que tener claro es que en una población donde la mayoría de la gente no está vacunada, es un caldo de cultivo ideal para que se produzcan las variantes. ¿Por qué? Porque hay más replicación de un virus que entra a un Ajá. organismo y entonces hay como más, pensemos en una baraja, hay como más cartas con las cuales hacer diferentes combinaciones. A ver, quienes los vacunamos en la primera etapa, la primera dosis y luego la segunda, mi caso, yo Ujú, recibí las dos primeras vacunas con diferencia de 3 meses o algo así. ujú, Y aún así me contagié, me dio COVID. Y claro. las vi como mi suéter, negras, negras, negras. Y después Sí, de eso, los médicos me dijeron, vacúnate, otra vez va a salir la tercera vacuna. ¿Te acuerdas que hubo una que si te la ponías, que si no te la ponías? ujú. Y ahí me fui a parar al centro escolar, ahí a un ladito está el centro de salud, y me vacunaron mucho, muy rápido. No había gente, habíamos puras personas mayores, y nos vacunaron en 5 minutos, a diferencia de la primera vez que había que estar 2 horas y bueno, todo aquel relajo que hubo. Tercera vacuna. Luego alguien dijo, es que hay que ponerse la cuarta vacuna. Y ahora te dicen que te tienes que vacunar de nuevo, pero ya no son las mismas vacunas. El efecto de las vacunas que nos pusieron el año pasado ya desapareció. No creo que haya desaparecido del todo, es decir, la cantidad de anticuerpos y la cantidad de células que están listas para defender si sufrimos la infección no están del todo en cero, no están en cero, pero sí han reducido su cantidad. Entonces, los estudios muestran que entre 3 y 8 meses
la cantidad de células y la cantidad de anticuerpos que se encargan de esta defensa disminuyen considerablemente. Por eso es recomendable ponerse el refuerzo. Ahora, Entonces, en sí, el 2023, ponerse otra vacuna. sí, bueno, de hecho está ahorita la campaña iba a estar hasta el Sí, 5 pero no de es la enero. misma marca. No es la misma marca, difícilmente vamos a poder hacer un seguimiento de las marcas de las vacunas. La recomendación es que se ponga la vacuna que está disponible, como al principio. ¿Se acuerdan que al principio decíamos, bueno, ¿cuál me pongo? ¿Me pongo la Astra? No, me pongo la Pfizer, La no, Pfizer, me la pongo la Can. Moderna, la no sé qué, a mí me tocó la Sinovac. Y tú, Ujú. esa no sirve, es China, pues es la que había, ¿qué hago? La que Y la haya, la segunda me mejor, tocó Sinovac y la tercera me tocó AstraZeneca. así es. En este punto, en todo el mundo tenemos una ensalada de vacunas extraordinaria. Eh, Se han hecho refuerzos aún sin tener los estudios que mostraban que iba a surtir un efecto, no se hicieron, no hubo tiempo, no hubo la necesidad de reforzar la inmunidad mediante la inoculación del biológico es mayor y es más urgente que hacer ese tipo de estudios. Entonces, la recomendación es, si existe la posibilidad de vacunarse, tenemos que acudir a vacunarnos. La prioridad ahorita son los adultos mayores, arriba de 60 años y personal de salud. Pero estoy casi segura que muy pronto, en el 2023, van a llamar a todo el magisterio a ponernos la vacuna. Tenemos que acudir. Tenemos que acudir siempre que tengamos la posibilidad de vacunarnos, tenemos que acudir porque esta es la única manera en la que vamos a estar nosotros protegidos y que vamos a proteger a la demás gente. Por Sí, supuesto, las medidas de barrera que ya sabemos, el claro, claro, cubrebocas, el lavado de manos, claro, pero claro. lo número uno es Yo, ponernos yo la vacuna tengo un siempre que nos amigo llamen. médico que no le ha dado, no se ha contagiado, trabaja en hospitales, pero es asombroso porque trae sus botecitos con el spray y le dan dinero y le echan el spray al dinero. Le destapan una cerveza y le echa spray al vaso. O sea, no sé si es exagerado, pero no se ha contagiado nunca Habría que ver, a lo mejor sí se contagió y no se dio cuenta. y no se dio cuenta. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que la vacuna mexicana realmente salga? Porque nos quedamos con las ganas de la patria y ahora nos llegó la cubana que se llama, ¿cómo? Abdala. Abdala o Abdalá, no sé Ujú. cómo se diga. Bueno, yo creo, bueno, no sé. Em, Pues la vacuna patria, hasta donde yo me quedé, había salido un estudio de fase clínica 1, menos de 100 personas, en el que habían evaluado la eficacia y seguridad. Y hasta ese momento iban pues bien. El reto que tiene ahorita la vacuna patria es encontrar individuos adecuados para continuar el estudio, porque como decíamos hace ratito, ya tenemos una ensalada de vacunas en toda la población y además una mezcla también de los que tienen inmunidad por vacuna y los que tienen inmunidad por enfermedad. Entonces ya es muy difícil evaluar ciertas características en una población en la que hay de todo, ¿no? Eh, Confiamos en que va a estar pronto porque eso resolvería mucho la necesidad de estar esperando que haya vacunas disponibles en el mundo para que los mexicanos podamos contar con ella, ¿no? Y más allá de eso, también esperar que esta vacuna alcance las autorizaciones de la Organización Mundial de la Salud para que sea útil para poder viajar y para poder ser presentada como evidencia de vacunación en otros países si es que se requiere, ¿no? Porque ese es un gran problema. O sea, yo estoy tranquila porque, digamos, yo estoy tranquila porque sé que tengo la protección con las vacunas que me han tocado y me las han puesto, pero resulta que no puedo ir a otro país con esa vacuna. Entonces, es cuestión de esperar. Estará, esperemos. Hace rato estaba viendo que se prometió desde diciembre del 21, que en diciembre del 21 iba a estar, diciembre del 22, pues ya estamos y todavía no hay nada. Yo creo que se las han visto un poquito difíciles encontrando la población para hacer las pruebas, pero pues esperemos que salga pronto. Sí. ¿Cuáles serían los riesgos que tenemos las personas que ya nos contagiamos, que ya lo sufrimos ante esta nueva, o lo que llaman la sexta ola? En el círculo en el que me muevo,
un colaborador ya se contagió dos veces, dos veces. La primera no tan fuerte, la segunda similar, y después de eso se le desencadenó un cuadro de problemas estomacales, diarreas, y hace 15 días le detectaron el síndrome de Guillain-Barré, Ujú, el tema este de que pierden fuerza en las ujú, extremidades. Y los médicos le dijeron que está asociado a sus dos padecimientos de COVID ujú. y a las vacunas. Sí hay posibilidades de esto. A las vacunas, yo no, bueno, habría que estudiar el caso, por supuesto, con con toda la información, pero yo hasta el momento no sé de alguna consecuencia dramática de las vacunas. Aquellas vacunas que tuvieron consecuencias dramáticas simplemente dejaron de hacer los estudios y no se están aplicando. Sí se han reportado algunas manifestaciones cutáneas, dolor de cabeza, dolor de brazo, dolor en el piquete, todo eso, pero que son transitorios. Más bien, cualquier efecto secundario es atribuible completamente a la infección. Desafortunadamente, si sufrió la primera infección sin inmunidad previa de vacuna, pues esa primera infección le dio muy fuertemente y posiblemente las No, consecuencias que está enfrentando en ya este momento estaba sean, vacunado, ya ya estaba estaba vacunado. vacunado. Sí, bueno, debemos también recordar que la vacuna, cualquier vacuna, previene el riesgo de hospitalización, el riesgo de muerte y el riesgo de enfermedad grave. Es muy probable que aún vacunado te puedas enfermar. A lo mejor la vas a sufrir menos fuerte o ni cuenta te vas a dar, pero es muy poco probable que pierdas la vida o que vayas a dar al hospital. Entonces, volviendo al anterior, el riesgo que podemos tener, bueno, pues es sufrir consecuencias a largo plazo, ¿no? Como siempre les digo, esto es una película que estamos viviendo. Hoy sabemos más que hace un año y hace un año sabemos más que al principio, pero todavía estamos averiguando cosas y todavía estamos entendiendo cómo es el COVID largo, por ejemplo, qué pasa con los niños, em, cuáles son las consecuencias en el sistema, en el corazón, por ejemplo, de la infección por COVID. Todo eso lo estamos aprendiendo. En el mientras tanto, lo que sí sabemos es que podemos tener consecuencias y entonces debemos tratar de evitar enfermar, ¿no? Y las maneras de tratar de evitar la enfermedad, pues es, ya sabemos, vacunarnos y guardar todas las medidas que se supone que ya sabemos. Claro. Oye, el tema de la influenza se puede asociar a COVID, al SARS-CoV-2, está lejano. Yo el 3 de octubre, tan pronto salió la vacuna de la influenza, me acerqué al centro de salud y me la puse de inmediato. Y no he Sí, tenido ningún achaque de nada. Muchos amigos míos ya de mi edad no se la pusieron y han estado en cama. sí, bueno, son enfermedades independientes, son virus independientes, pero en algunos casos pueden darse las dos enfermedades, tanto influenza como COVID y otros, ¿no? Otros pueden haber coexistencia de dos o más virus. Como los síntomas son muy parecidos, pues no vas a saber distinguir de qué virus te está causando qué síntoma. La única manera de conocerlo es con una prueba de laboratorio. Lo que sí es cierto es que también influenza se previene, la enfermedad grave y la muerte también se previene por vacunación. Aún vacunados nos puede dar influenza, sí, pero nos va a dar menos severo y la posibilidad de morir pues es mucho menor. El tema es cuidar los contagios, el acercamiento, no estar en reuniones masivas, no estar con mucha gente y si está uno ahí por necesidad de trabajo, por obligación, en la misa, por ejemplo, o en una reunión familiar, el cubrebocas no dejar. Pues ese es el punto, ¿no? Siempre hago un llamado al sentido común. Ahora que han sido las fiestas de fin de año y con esta ansiedad que tenemos de querer disfrutar lo que no habíamos podido hacer en tanto tiempo, pues obviamente que vamos a ir a reuniones, obviamente que vamos a ir a fiestas. Eh, Procuremos que estas sean al aire libre y si no es posible, si estamos en un lugar cerrado, usemos cubrebocas. Y este es un llamado también a las autoridades de las instituciones. Bueno, ahorita ya está el decreto de que nos tenemos que volver a poner el cubrebocas en espacios cerrados, pero cuando lo, lo, lo,
se hace necesario ya que estamos viendo el repunte de casos, ¿no? Cuando lo más prudente es no quitarte el cubrebocas. Si tú estás en una condición de riesgo, si te sabes vulnerable, no te quites el cubrebocas. Obviamente para comer pues te lo tienes que quitar, pero si estás hablando con una persona, a mí me ha tocado ver hablar personas así cerquititas, cerquititas sin cubrebocas y digo, ¿cómo no les da miedo el cercano contacto? Pero bueno, pues tenemos exceso de confianza también, quizás, ¿no? A lo mejor ya se enfermaron, a lo mejor no les fue tan mal, y eso les da esta tranquilidad de que pues no pasa nada si no me pongo el cubrebocas. Pero el cubrebocas, además de prevenir el contagio por COVID, previene otros contagios de enfermedades respiratorias, que también se evitan si tenemos esa Y barrera, hace ¿no? que muchas personas se vean más guapas. Más atractiva, sí, es También, posible. es cierto. Oye, ¿le creeremos al virólogo alemán? ¿Ya no hay pandemia? Este señor hemos de decir que es de lo, gracias a él se realizó el primer protocolo de PCR para COVID-19. Él tiene muchísimos años estudiando coronavirus, muchísimos, muchísimos años. Y todos los avances que se han hecho son gracias a él. Quizás él, aunado a los comentarios de otros más estrictos como tu servidora, pues decimos, sí es cierto que tenemos que ponernos de acuerdo en declarar, bueno, ya la pandemia se terminó, pero todavía no creo que sea el momento porque hay muchos lugares donde la enfermedad todavía no se controla. No, no, en México somos privilegiados, tenemos mucha gente vacunada, pero no el Bueno, 80%, tenemos el apenas el caso de 60%. China es la gran alarma, ¿no? Y en China no hay casos, si ustedes ven los números, a lo mejor son como el 10% de los casos que se han dado en México en las olas anteriores. Son poquitos, poquititos, en comparación con México. Pero obviamente ellos son muy cuidadosos y se alarman con más facilidad. Em, pues creo que la enfermedad ya forma parte de la lista de las otras enfermedades respiratorias con las que contamos. Ya es un rengloncito más en las pruebas de laboratorio que nos queremos hacer, ya es un rengloncito más en las vacunas, ya es un renglón más en las enfermedades que has tenido. Es ya parte de nuestra vida, ya tenemos casi 3 años conviviendo En con el febrero virus. haremos 3 años, ¿no? De los primeros casos, Sí, de las bueno, alarmas que se dieron. y en el mundo ya tenemos 3 años conviviendo con el virus y eso es parte de lo importante que platicábamos al principio del 2021. Hay que aprender a convivir A con el convivir virus. con ello. Muy bien. Pues doctora Rocío Baños Lara, te agradezco mucho, como siempre, espero tener puertas abiertas a lo largo del año del 23 para seguirte preguntando y Por consultando supuesto. y saber de estos temas y otro día hablamos de Nueva Esperanza, que yo creo Perfecto. que nunca será perder el tiempo en hablar de toda la labor que hacen ahí, siempre será bueno. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Buen día. Feliz año. Feliz año. Hasta luego. Don Hugo Sánchez Ramírez, de Bolsa Inmobiliaria Puebla, iniciamos el año 2023 aquí No, muy bien, que aquí digamos, con con, problemas con, con técnicos. incidencias técnicas, pero bueno, ahí Así vamos es, ya. así es. Bueno, ¿Cómo pues estás? feliz año antes que nada, saludos a todos los inmobiliarios, Así es, que muy suban las amable. rentas, que paguen los inquilinos, que haya mejores comisiones, muchas operaciones de compraventa de bienes inmuebles. Que sea un buen año, don Hugo. Gracias, mi Chucho. Pues antes que nada, agradecerte infinitamente el espacio que nos has brindado en el 2022 en en tu programa de los periodistas, porque pues hemos dado a conocer algunas cosas que creemos que son interesantes para la población, para la gente que tiene inmuebles y que pues de alguna manera pretende tener alguna información de parte nuestra, información que nosotros también queremos que sea del interés general. Y bueno, pues de eso se trata esta participación
semanaria que nos brindas. Te agradecemos enormemente ese espacio a nombre de nuestro presidente saliente, de Ricardo Serrano, porque pues ya... Que ya se va Ricardo, ¿verdad? ¿O No, ya se ya se fue? fue, Ya se ya se fue, fue. sí. Ni Ya, adiós dijo. no, fíjate que lo andamos buscando, pero no lo Ni adiós encontramos. dijo. No, pues, Ya sabes cómo, ya sabes. Pero bueno, seguramente sabremos pronto de él. Pues muy él bien, estuvo 2 años a cargo de la asociación y realmente fueron años muy difíciles porque a él le tocó el año de la pandemia en donde pues no tuvimos mucha actividad, recordarás, y claro. todo lo teníamos que hacer por teléfono. Fueron de veras situaciones muy complejas que lo tendremos en los anales de la historia de cómo sobrevivimos una vez más, a pesar de los tiempos, los inmobiliarios para poder salir adelante. Ya tuvimos una experiencia hace décadas con respecto a que no tuvimos créditos, no había dinero, y entonces, bueno, ¿cómo se venían las casas, no? Sin embargo, también se encontraron las soluciones y salimos adelante. Entonces, no nos hemos enfrentado a épocas muy críticas, a épocas muy difíciles, a épocas donde no hay dinero, épocas en donde no hay manera de comunicarnos de manera presencial, donde se nos complica la comercialización, pero hemos salido adelante. Entonces, eso es una satisfacción que nos da el que, a pesar de los retos que nos presenta las circunstancias y la vida, salimos adelante en beneficio pues de las personas a las que queremos darles vivienda, ¿no? Ya sea en arrendamiento o vivienda en venta, ¿no? Ya una propiedad propia. Y bueno, pues para este año, pues ya tenemos también ya nuevo presidente, viva el rey, muera el rey, como dicen, que es Eduardo Ventosa. Él es nuestro nuevo presidente por este periodo 2023. Seguramente la próxima semana él estará contigo platicando de sus proyectos, platicando de lo que se pretende hacer en la bolsa. Y bueno, pues también esperando seguir contando con tu complacencia y con la complacencia de tu auditorio para la participación de nuestra semanariamente en este espacio. Con mucho Y gusto. bueno, pues entrando en materia, fíjate que, bueno, pues yo creo que muchos de nosotros anduvimos de vacaciones en estos días de asueto y tienes la oportunidad de visitar algunos estados, ¿no? Y sobre todo estados del centro de la República, parte del norte de la República, y contrastas lo que han avanzado ellos con respecto a nuestra entidad. Y la verdad, pues sí, te quedas asombrado el avance y con respecto a nosotros, haces, como dicen los avesados, un checklist de qué tienen ellos y qué no tenemos nosotros. Y creo yo que sí, Puebla, nos estamos rezagando, a pesar de que nos digan que tenemos cifras positivas. El hecho es de que comparativamente con otros estados, sí nos hemos relajado, nos hemos rezagado y no es la Puebla que gozábamos en función de ser líderes en crecimiento económico, en cultura, en esto, en el otro. Y hay otros estados que han ido ya o ya están en la vanguardia, ¿no? Y hay muchas empresas, hay muchos capitales que están emigrando, ¿eh? Están Sí. emigrando, están emigrando a otras entidades, Nuevo León, Monterrey, todo lo que es el área conurbada de Nuevo León, de Monterrey específicamente, pues está creciendo brutalmente. Hay crecimiento económico, lo ves en función de que están haciendo edificios y condominios y avenidas y esto y el otro para acá. O sea, se ve el movimiento económico. Ya nos digas San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato no tanto, fíjate, obviamente por las razones de seguridad, pero esos estados están pujando muchísimo. Y si te vas al sureste, en el sureste le están metiendo
cantidades industriales en cuanto a inversión económica. Pero de veras, no tienes una idea de toda la inversión federal, sobre todo del Estado, de la Federación, para esas zonas. Llámale Dos Bocas, llámale Tren Maya, llámale como le quieras, pero hay dinero verdaderamente fuerte por parte de la Federación. Y si a eso le agregamos de que hay inversión o sea, inversión privada en lo que es Mérida, en la parte central de Yucatán, en la parte de Quintana Roo, Tulum, Puerto, son inversiones muy fuertes en donde vemos que están creciendo en función de vivienda, en función de fraccionamientos, en función de infraestructura, y pues eso ayuda a la economía de esas entidades. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues es que en Puebla no estamos creciendo como quisiéramos nosotros crecer. Ojalá que creciéramos el 8% del incremento del impuesto predial que nos están aplicando en función de los beneficios que el municipio debe otorgar a la población. Tenemos poca luz en varias calles del municipio de Puebla. Tenemos mucha basura en el municipio de Puebla, tenemos muchos baches en el municipio de Puebla, tenemos poca seguridad en el centro histórico, o sea, tenemos muchas carencias en la ciudad de Puebla, en el municipio de Puebla. Ya no voy a meter en el estado, en el municipio de Puebla. Entonces, realmente, obviamente, Puebla es caro. En términos generales, Puebla es caro por rentas, por impuestos, por muchas cosas. Y tú pagarías los impuestos, pero siempre y cuando estos impuestos pues fueran de manera proporcional, ¿no? Pero finalmente no lo es. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos una ciudad cara. Las ciudades caras van en función, como Nueva York, que es una ciudad carísima, pero tienes muchísimas ventajas, tienes seguridad, tienes muchas cosas, o sea, es un privilegio vivir en esas ciudades. En el municipio, hay un municipio en Monterrey que es carísimo, pero tiene servicios de primera, y ahí la gente paga, pero les dan los servicios. Aquí estamos nosotros yéndonos a un municipio caro, pero con servicios muy deficientes. Fíjate, estaba yo haciendo cuentas. El municipio tiene concesionado el agua. Ya sé que no lo maneja el municipio, pero legalmente la Constitución establece que los municipios son los que tienen que regular el servicio del agua. Están concesionados. La luz está concesionada. La basura está concesionada. Ahora resulta que parques, jardines y todo eso está concesionado. Los camellones ya los empiezan a privatizar. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? No tengo idea. Tengo idea. Entonces, precisamente, ¿cuál es la función del gobierno municipal? Concesionar todos los servicios, bueno, hasta las multas, los parquímetros ya también están concesionados. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad del municipio? ¿Recaudatoria? Pues yo creo que no lo es. Y aunque sea recaudatoria, pero finalmente, camina tú el centro, no camine, anda en coche en el centro histórico, ya no te vayas en otros colores, centro histórico. La 4 Norte, desde la 8 Oriente hasta la 14 Oriente, hijos, está adoquinado, pero ¿qué adoquín? No vayas tan lejos, no vayas tan lejos, a una calle de la Catedral, frente también, a la casa del DEAN, donde se hizo la famosa senda que hizo Blanca Alcalá y que la han repavimentado no sé cuántas veces, ya se volvió a hundir. Pero mientras sigan pasando los autobuses turísticos, mientras sigan pasando el transporte que es negocio, que pesa mucho, pues los pavimentos no están diseñados para eso y vamos a seguir reparando y reparando y reparando. O sea, ¿tú sientes que el mantenimiento de la ciudad
entre otras razones, sumada a la inseguridad, hacen que los inversionistas vean hacia otras ciudades? Sí, sí, la verdad sí. Y lo estoy viendo. Fíjate, nada más chécate por curiosidad todo lo que te está manejando este, Yucatán. Todas las inversiones inmobiliarias que te están ofreciendo en Yucatán y en Quintana Roo. Muchas de ellas son de poblanos, increíblemente son de poblanos. Entonces, ¿por qué mandan su dinero allá y no acá? Una cosa fundamental por la cual Yucatán, y lo hemos dicho varias veces en este espacio, es por la seguridad. Yucatán es el estado más seguro de la República Mexicana. Quizá, Y eso sí, sí hay y datos de eso. ha trascendido eso a nivel mundial. Y te repito, está entrando mucho dinero de inversión privada, tanto nacional como extranjera, entonces, y sobre todo europea. Entonces, el mercado de Yucatán, yo no sé por qué siempre ha sido así, desde la época porfiriana, se ha inclinado más hacia Europa. Si tú caminas el- la, ¿cómo se llama? La calle, el Boulevard Montejo, son casas muy afrancesadas y los hijos en esa época los mandaban a estudiar no a Estados Unidos, sino a Francia. Entonces, tiene mucho sabor francés, Mérida. Y, y, este, y finalmente, actualmente la inversión europea es fuerte en esos países y se está uniendo la inversión privada en México. Por el conocimiento que nosotros tenemos en el ámbito inmobiliario de Puebla, sí tenemos referencia de que muchos inversionistas promotores se han ido a construir vivienda, fraccionamientos, inversiones interesantes, pero sobre todo en ese estado y en Quintana Roo. Bueno, qué bueno, mientras el dinero se quede en México, bienvenido, ¿no? Malo A es que ver, lo pero saquen a Estados no, Unidos. no A todo Estados lo que se Unidos. ha hecho, toda la infraestructura, toda la promoción que han hecho en economía, tanto el Estado como el municipio, no, o sea, no están teniendo resultados en captar nuevas inversiones a la ciudad. Pues se ha hablado de inversiones, pero bueno, hay un dato en donde sí crecieron los empleos de manera significativa en el año pasado, pero hay la referencia, por ejemplo, de que de, de cada 10 empleos, 6 son informales. Entonces, eso te da la idea también por cuestiones de estadística, cómo estábamos nosotros, ¿no? O sea, sí hay empleo, pero no es como el donde se le dé al trabajador todo lo que tiene derecho por ley, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, también no estamos funcionando bien en ese sentido, ¿no? O sea, no está corriendo el dinero, para que me entiendas, en Puebla, en la ciudad, en el municipio de Puebla. Nos estamos estancando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tener una ciudad atractiva. En turismo creo que no andamos mal, porque pues, los vemos finalmente los fines de semana, Pero ¿será que los hoteles. que la ciudad le han metido tanto a la vocación turística que han descuidado la parte que significa la de residentes de la ciudad? Pues sí, pero finalmente, entonces, si tú le metes a la cuestión turística, ¿por qué el turista va a una ciudad? Pues por muchos motivos. Va porque es bonita, tiene buenos Porque es servicios, segura, porque por su come bien, en gastronomía, fin, o sí. sea, todo eso. Tenemos esto. Afortunadamente todavía conservamos parte de ese legado, pero con el paso del tiempo estamos perdiendo muchas cosas. Acuérdate que antes Puebla era la ciudad más limpia del país en la época, en la década de 1900, bueno, en el siglo pasado, 1940, 50. Puebla era la ciudad más limpia del país.
Ahora ya no, ahora nada más da pena pasar por las calles del centro histórico, no hay papeleras donde tirar la basura, ya lo hemos repetido Se las muchas han veces. robado, se las han robado. Pues lo que sea, pero no las hay. Quien se las haya robado, no las hay. Y luego, otra pena, man. Siguen los grafiteros, pero No, bueno, eso, tengo una colección de fotos que no veas. hijos, man. Entonces, eso no es, ¿cómo te explicaría yo? Eso no es bueno para el turismo, no es bueno para la ciudad, no es bueno para los propietarios. El ayuntamiento está haciendo ahí un esfuerzo, sí, hay que reconocerlo, en mantener algunas fachadas pintadas. Entonces, bueno, pues eso está bien, pero por aquí las pintan y por Y aquí por el vienen otro los lado llegan los grafiteros grafiteros y la desgracian. y las Ahora, desgracias. ¿Sí? yo creo que el ayuntamiento sabe quiénes son los principales grafiteros, porque cada quien tiene su signo y tiene su simbología y sabes por Bueno, dónde. hace años había gente especializada en eso y hablaban con los grafiteros y llegaban al diálogo, etcétera. No sé si hoy día los sistemas de vigilancia, las cámaras en las calles, no sé si sirvan, pero como que tengo Pues la yo creo que no. impresión que No. no hay conocimiento de las bandas, ¿eh? Es la impresión que me da, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Sí las debe de haber, digo, porque pues, si existían antes, el conocimiento son los mismos que están ahorita, pues ni modo que se hayan borrado los archivos y ya no sepan la autoridad actual No, quiénes son los que pintan. ¿cómo se ve No, que no has estado en el gobierno nunca? pues no, la verdad no. Y así que finalmente, pues no está funcionando, no estamos funcionando como ciudad, como como ciudadanos del municipio de Puebla correctamente, ¿no? Porque pues, también nosotros contribuimos muchas veces en demilitar nuestros espacios, ¿no? Estacionándonos en donde no, haciendo cosas que no, en fin, estacionándonos en doble fila, trastornando el andar de las personas, de los vehículos, en fin, la parte que nos corresponde también somos desordenados, pero la autoridad debe de poner orden y no lo está, no, creo yo que no lo está haciendo. Esa es la impresión. Oye, pues qué mal inicio de año, porque No, bueno, tenemos que ser autocríticos y ver en dónde estamos mal, por qué estamos mal y cómo mejorarlo. Entonces, nosotros hemos dado algunos puntos de vista en función del mejoramiento de nuestra ciudad. Obviamente los que están a cargo de ellos, que son, bueno, en este caso los presidentes municipales, pues deben de actuar en consecuencia. Pero, pues si las cosas siguen mal, es que quiere decir que no están actuando en consecuencia. Entonces, pues sí tenemos que ser puntuales en esa situación. Dime qué ciudadano no quisiera tener una ciudad de primer orden. Entonces, si la tenemos a a un costo alto, bienvenido. Ya habrá la manera de ver cómo se subsidia alguna área, porque pues, no todos pueden pagar, ¿no? Impuestos altos, eso lo entendemos, pero pues sí hay gente que tiene la capacidad o tenemos alguna parte de sufragar los impuestos que nos están imponiendo para que nuestra ciudad funcione. Vete nada más a la Avenida Juárez, man. La principal avenida, la más hermosa de nuestra ciudad. Es un asco, verdaderamente es un asco. Vete, los camellones dan pena, tienen grava en lugar de pasto, en lugar de flores, grava. ¿A dónde has visto eso? ¿Cuándo se había visto eso? Y es la principal calle de nuestra ciudad. Por lo menos yo creo que sí. Es la de mayor referencia económica. Y mira, ahí está una prueba de lo que te comento, por el cual muchas veces no, no crecemos económicamente. Esa, 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 esa calle, de la Avenida Juárez, en una época fue reluciente, muy bonita. No me acuerdo qué presidente, pero si no mal recuerdo fue Doher.
y que la arregló impresionantemente. Y en esa época Claro, había una Enrique Doher, sí afluencia es cierto. de comercios muy exitosos, exitosísimos. Para entrar a la Juárez tenías que hacer cola para entrar. Entonces, ahí está la prueba de lo que se tiene que hacer. Ahorita, ve a la Juárez y vea cuántos comercios están vacíos. Nada más Pero pasa por curiosidad. no es resultado también de la pandemia que hayan cerrado muchos comercios. Sí, ciertamente, pero mira, no podemos echarle la culpa a la pandemia. Hay negocios que sobresalieron en la pandemia y con la pandemia, y ahorita ya no estamos en pandemia. Ve a verlo ahorita. Obviamente te acordarás que también en la pandemia hablamos de que teníamos la responsabilidad de bajar rentas, y se bajaron rentas porque se tenían que ser solidarios, y se fue solidarios, y hubo comercios en donde subsistieron y hicieron sus estrategias para subsistir y les fue bien y están creciendo. En fin, hay otros que, bueno, se aprovecharon para la pandemia y cerraron cortinas, punto, por razones que así lo consideraron. Pero bueno, ahorita ya no estamos en pandemia, tenemos cerca de 6, 7 meses que ya no estamos en pandemia, y ve a ver cómo está la Juárez. Nada más pasa, camínala nada más, camínala. Ahora, fíjate, hay otra cuestión que también me ha causado extrañeza. Entre la 13 Sur y la 15 Sur sobre la Avenida Juárez, ya hay ambulantes. Ya hay ambulantes. Y si te sigues caminando... Sí hay que reconocer que ya no hay ambulantes alrededor del Mercado La Victoria, esa parte ya sí, desaparecieron. ¿y a dónde los han mandado? No sé. Camina a la Juárez. ¿A poco? Camina a la Juárez. Por eso te digo que entonces, pues tapas uno y destapas el otro. Camina a la Juárez de la 13 a la 15 Sur. Y ya la calle está sucia, te venden pura chatarrita. Oye, ¿a qué comercio le va a interesar rentar en una zona de alta plusvalía cuando tienes un comercio informal frente de tu escaparate? Pregunto. Es una pregunta. ¿Quién está autorizando el que se establezca en una zona tan comercialmente privilegiada? O sea, esos son los puntos en donde nosotros consideramos que estamos mal. ¿Sí o no? Sí. Pero bueno. Estoy pensando que deberías irte más a menudo de vacaciones para regresar con una visión más crítica de lo que está pasando. Porque... No manches. Qué boludo. Pues ya se borró tu imagen, Ana, ahí está de nuevo. Ya me borraste, pues ya me quieres borrar. Me haces pensar que leo las noticias y no reflejan lo que tú me estás diciendo. No, chécate, nada más, mira, chécate los datos que te he proporcionado de las inversiones en los estados que te estoy manejando, y vas a ver cómo estamos, cómo están ellos y cómo estamos nosotros. Tenemos que apresurar el paso, eso sí. ¿Cómo? Pues trabajando, me queda claro. ¿Cómo? Utilizando los recursos adecuadamente, sin estar pensando en cosas extravagantes y dilapidando los impuestos que con trabajo pagamos. Esa es la verdad. Sobre eso tenemos que irnos. Y ser más exigentes. La autoridad es muy exigente con nosotros. No te estaciones acá, no hagas esto, no hagas el otro, para acá y para allá. Y nosotros no exigimos a la autoridad. Nosotros también debemos ser exigentes con la autoridad y actúe en consecuencia. Es lo único que pedimos. Muy bueno, muy bien. Sale. Pues buen inicio de año con el comentario de don Hugo Sánchez Ramírez. Bueno, pues ya sabes. Espero que me des. Semana. Espero que me des espacio y no te hayan clausurado nuestra. Bueno, buen año. Nos vemos, Chucho. Adiós.